Hola, soy Angélica Triana, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Rodeos. Para nadie es un secreto que nos encanta hablar sobre psicología, sobre gestión emocional y compartir información que pueda cambiarle la vida a alguien. Estoy completamente segura que muchos de ustedes han leído libros como El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska o Nada es tan terrible de Rafael Santandreu. Uno de los psicólogos más solicitados de España, autor de los libros número 1 de ventas de no ficción con más de 1 millón de ejemplares vendidos. Ahora Rafael nos trae su más reciente trabajo titulado Sin miedo, el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondria y cualquier temor irracional. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Fenomenal. Estaba con muchas ganas de hace mucho tiempo en conocerte personalmente. Gracias. Te he leído, he escuchado muchas de tus entrevistas, me has ayudado en muchísimos momentos de mi vida y sentía que era el momento ideal de traerte y para que la gente te escuche. Ya estamos a pocos días de terminar el año. Ahora estamos muy reflexivos, yo creo, la mayoría. Y te quería, bueno, primero queríamos hablar del libro que has sacado hace poco. Y ante eso, con respecto a ello, hablar, ¿no?, de la irrupción, ¿no?, de la pandemia y de los cambios en la vida social que han afectado tanto la salud mental de la población. Ya de por sí, Rafael, somos seres que tenemos miedos, Sí. pero podríamos asegurar, Rafael, que los últimos 2 años han acrecentado más esos miedos suaves e irracionales de esos de los cuales nos hablas en el libro. ¿Cómo podemos diferenciar este tipo de miedos y por qué es tan importante tratarlos? Bueno, fíjate, yo suelo decir que existen 2 tipos de miedos. El miedo a cosas externas, que los podemos llamar miedos simples, que es, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los gatos. Bueno, pues más o menos con alejarte de los gatos ya más o menos ya está, ¿no? Pero luego hay el segundo tipo de miedo, miedo a cosas internas. Tatachín, ahí está el problema. Porque, primero, por ejemplo, hay gente que le coge miedo a que el corazón le vaya muy deprisa, a su propio corazón, a que le suba la tensión arterial, pero mucho miedo. Entonces, sí, o miedo a tus propios pensamientos, también puedes tener, ¿eh? Entonces, fíjate, cuando le coges miedo a algo interno, eso puede ser muy problemático, por 2 razones. Una, porque no puedes huir de ti mismo. Ahí ya no puedes apartarte de los gatos, están dentro tuyo. Segundo, porque esos miedos reverberan o tienen feedback o se retroalimentan, sería la palabra española. ¿Qué significa eso? Fíjate cómo funciona. Esto es muy común, ¿eh? Hay gente que ha tenido como una especie de arritmia, que le ha cogido miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que se está escuchando el corazón todo el tiempo, sin darse cuenta, un poco inconscientemente. Entonces nota algo en el corazón, se pone nerviosa. Eso hace que el corazón vaya muy deprisa o que le coja la arritmia. Pero entonces se pone más nervioso, entonces se le coge más la arritmia. Entonces se forma un bucle que en décimas de segundo puede ser brutal. Por ejemplo, un caso típico es el de la subida de la tensión arterial, que eso le pasó a mi madre. En una temporada que la tuvimos pobre, que ella tenía miedo a que le subiese la tensión arterial y entonces le subía a saco, pero lo provocaba ella con su propio miedo. Es que la mente es poderosa, ¿no? Lo que podemos generar. Y lo peor de todo es que el miedo nos puede paralizar, ¿no? Nos puede condicionar. Bueno, brutal, porque ahora estamos hablando de ese segundo tipo de miedo, como tiene esa cualidad de feedback, puede producir pánico muy rápido. O sea, que es un tipo de miedo brutal. Claro, eso te deja hecho polvo, porque ya no es un miedo normal, es un miedo de locos. Pues mira, hay mucha gente que tiene este tipo de miedo todos los días. Imagínate, ataques de ese miedo todos los días. Entonces, cuando están así, están hechos polvo, ¿no? Primero ya dejan de salir de casa, están súper medicados, no sabe qué les suceden, porque dice, Dios mío, pero ¿por qué me está cogiendo a mí este miedo tan brutal si yo era una persona normal? Y si lo que tú dices lo sumamos con la incertidumbre, los fallecimientos, la pérdida de empleo, la soledad que hemos sufrido en los últimos meses, que por cierto, Rafa, yo me tomé el trabajo de averiguar los datos publicados recientemente por el Centro Superior de Investigaciones Sociológicos y afirman que las personas de 18 a 34 años son las que han tenido más ataques de ansiedad. Tú también nos hablas de esos ataques de ansiedad, de esos ataques de pánico. ¿De qué manera nos pueden llegar a afectar esos ataques de ansiedad y por qué tenemos que buscar ayuda para saber gestionarlos? Hombre, cuanto antes lo hagas mejor, ¿no? Porque pueden ser muy invalidantes, ¿no? Porque la gente que tiene esos ataques de pánico, para que la gente que nos oiga, es como que estás en casa
tranquilamente, viendo la tele y de repente el corazón se te pone a 1000, un vértigo en la cabeza de la leche. Te sientes ahogar, Sí. te sientes morir. Exactamente. Entonces la gente lo que suele hacer mucho es ir a urgencias de repente, ¿eh? Se van al hospital. En el hospital porque ellos piensan que les está dando un ataque al corazón. Entonces te hacen todas las pruebas y dicen, oye, no tienes nada. Te dan un tranquilizante y se te pasa. Bueno, pero a partir de ahí te puede coger cada día y tú no sabes por qué te cogen, pero te cogen. Entonces, muchísima gente deja de salir porque eso se llama agorafobia. ¿Pero por qué sucede la agorafobia? Porque ellos tienen la sensación de que si les da el ataque fuera de casa o alejados de casa, pues están desvalidos, ¿quién les puede ayudar? Dios mío. Y entonces, ¿qué hacen? No salen de casa. O, por ejemplo, lo peor para ellos es meterse en un tren, en el metro o ya en el avión, lo peor. ¿Por qué? Porque allí no te pueden rescatar si les coge el atacón, ese ataque. Entonces eso es lo que más temen. Entonces empiezan a evitar, y ya te digo, es súper normal que no salgan de casa. Yo una vez tuve un caso de un tipo que llevaba 20 años sin salir de casa. 20 años. O sea, así. Pero él no reconocía, no era consciente de lo que tenía. Sí, pero no había hallado un método correcto para curarse. Porque el problema está en que si tú vas al médico, te va a dar ansiolíticos. Y aquí los tranquilizantes son un problema. Porque si por un lado te calman, que es verdad, un buen tranquilizante a tiempo te puede calmar, sí, pero tu cerebro lo capta como que hay algo que temer. Por lo tanto, el miedo aumenta. O sea, sí, psicológicamente van mal los tranquilizantes para ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente cae en la trampa de tomar los tranquilizantes y cada vez están peor. Es mejor no tomarlos. Es mejor no tomarlos. Es mejor aguantar y no tomarlos. De hecho, cuando nosotros hacemos terapia y la gente que nunca ha tomado, mejora antes, mejora más rápido. Y la gente que los ha tomado o que los ha tomado cada día, durante bastante tiempo, tardamos más en ayudarles a curarse porque tienen esa muleta. Y esa muleta se añade como una protección más, una evitación más. Y al final porque lo que tienen que hacer es exponerse y perderle el miedo al miedo. Entonces, claro, tienen que sacarse muletas y esa es una muleta muy gorda, muy importante. Rafael, y de la mano de los ataques de ansiedad, de los ataques de pánico, viene la depresión. Sí. Los cuadros de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo fueron 5, 4 y 3 veces más frecuentes de lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud. Tú dices que la depresión es un trastorno provocado por el miedo. Sí. Explícanos esto. Sí, a ver, hay que puntualizar que existen diferentes tipos de depresiones, ¿no? Cuidado. Pero la mayor parte de las depresiones, porque esto hay que puntualizarlo porque hay un pequeño porcentaje de depresiones que son debidas a un cambio bioquímico en el cuerpo y, por ejemplo, el hipotiroidismo puede provocar que vaya mal la glándula tiroides, puede provocar depresión, ¿vale? Pero esas depresiones que son debidas a una desregulación interna son muy pocas. Yo te diría que no son más del 5%. El 95% de las depresiones son debidas, en primer lugar, a un disgusto que tú estás exagerando enormemente. Por ejemplo, te deja la pareja y lo ves todo negro. Bueno, eso es una ficción en la que uno entra, que por suerte la mayor parte de las veces se te pasa al cabo de un tiempo y dices, joder, no sé cómo me pude poner así porque además... No era para tanto. No era para tanto. Además, nada es tan terrible. Exactamente. Entonces, la mayor parte de las depresiones son debidas a eso, a un hecho en el que tú estás exagerando. Pero luego hay otro tipo de depresiones que son debidas a que tú le coges miedo a la propia tristeza. Como los ataques de ansiedad, igual. Y entonces tú huyes de eso, cuando no deberías huir, deberías perder el miedo, porque cuando le pierdas el miedo a la tristeza, desaparece. Entonces hay que saber distinguir muy bien ese tipo de depresiones. Pero ahora, en mi opinión clínica, muchísimas depresiones se dice, uy, esto debe ser algo bioquímico, y no, porque bioquímicas son muy pocas. Son más bien muchas veces porque le hemos cogido miedo a la propia tristeza. ¿Tenemos que permitirnos sentir? Sí. Porque yo siento importante. que actualmente siempre cuando nos sentimos así estamos buscando alguna tirita para tapárnosla, buscar algo para que llene ese vacío y no nos escuchamos, no nos atendemos. ¿Cuáles son rápidamente para la gente que tú sabes que la falta de desconocimiento a veces nos hace pecar y hay gente que no sabe qué es depresión? O sea, dinos 3 signos claramente de una depresión clínica. Bueno, primero tienes que tener esta tristeza aguda, muy potente,
que es más que una tristeza normal. Segundo, pocas fuerzas y desinterés por hacer las cosas que normalmente tenías. O sea, ya no te causan placer. Por ejemplo, ver una peli, salir con los amigos, ya no te causan placer, algo te está pasando, ¿sabes? Este es muy importante. El tercero también sería que suele cursar mucho con la depresión, que tú dormirías todo el tiempo. O sea, quieres como desconectar del mundo y está presente esto. Si tienes estas tres cosas, sí, podríamos decir que ya tienes una depresión. Por ejemplo, mira, te digo lo que, para diferenciarlo, una tristeza que no es depresión. Mira, hace 1 año y medio murió mi padre. Por suerte, justo antes de la pandemia, con lo cual estuvo bien porque pudimos estar con él. Mira, yo cuando murió, murió un jueves, lo enterramos el domingo. Esos 4 días, para mí, fueron los más... experimenté una tristeza, la más aguda que he experimentado en mi vida. Pero yo te puedo decir una cosa, el lunes yo ya estaba bien. Y mi familia más o menos igual, todos. Pero aunque tuviese esa tristeza aguda en esos 4 días, también fue un periodo hermoso. ¿Sabes por qué? Porque la familia, yo tengo 4 hermanos, somos 5, más mi madre, estuvimos súper unidos. Y fue hermoso también, ¿sabes? Entonces, fíjate, eso ya no es depresión, porque es muy diferente. Yo experimento una tristeza muy aguda, pero al mismo tiempo estaba sereno. Y al mismo tiempo tenía la capacidad de valorar las cosas hermosas todavía de la vida, ¿no? Entonces, eso es muy diferente. En cambio, el que tiene depresión, no. Uno, esa tristeza es igual de aguda en ese momento, pero no se pasa, ya no se pasa aunque haya desaparecido el problema. Segundo, no puede apreciar las cosas bellas de la vida. Cuando es raro para él esto, ¿no? Porque dice, ostras, pero si a mí me gustaba ver una peli, ahora no me gusta. La veo y no encuentro ninguna gracia. Y el tercero también, esas ganas de desconectar. Muchas veces, por ejemplo, cuando estás ansioso y tienes un problema al revés, estás como demasiado activo, ¿vale? Por eso es muy diferente que la depresión. La depresión tiene que haber esa cualidad de que se te han ido todas las fuerzas físicas y solo querrías dormir también. Hablando de la depresión, yo siento, Rafael, que la pandemia nos ha ayudado a visibilizar el problema de la salud mental, así como que nos ha quitado ese filtro de Instagram por salir del armario emocional. Sí. Inclusive ya no nos da tanto reparo ni vergüenza de decir, hey, estoy sufriendo depresión. Inclusive muchas caras públicas como J Balvin, Camila Cabello han aceptado de que sufren de depresión. Y quieras o no, esto, pues a los que les seguimos cada día nos podemos sentir identificados y decir, hey, pues es que yo también siento lo mismo y le ponemos palabras a lo que a veces ni siquiera sabemos lo que sentimos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a crear esos pequeños cambios para empezar a sabernos gestionar en el miedo, en la frustración, en el enojo? Claro. Porque yo considero que desde pequeños, o inclusive en el sistema educativo, nos ha enseñado a multiplicar, a sumar a los elementos químicos, pero no nos ha enseñado a gestionarnos en los momentos más bajos emocionales de nuestra vida. Exacto. Sí, esto es lo bueno, que de este periodo lo bueno, esto ha sido fantástico, es que muchísima gente ya está hablando del tema, dice que va al psicólogo, que él ha hecho un cambio espectacular con esto. Mira, de hecho, yo una cosa que he hecho en este último libro, en Sin Miedo, es que he puesto muchos testimonios de cambio, pero no me he quedado ahí. He cogido y estoy haciendo entrevistas en YouTube que las cuelgo en mi canal de YouTube. Y fíjate, tenemos casi 50 ya. O sea, 50 casos de gente que tenía ataques de pánico, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, hipocondría, y que están totalmente curados ahora, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de María José, que la gente lo puede ver, que es una chica, es una mujer que vino a vernos a la consulta, más o menos ella tenía 53 años. Bueno, pues ella llevaba 30 años con ataques de ansiedad cada día. Tomaba 8 tranquilizantes al día. Ella decía que ella es de Alicante, que iba como zombie por Alicante y aún así le daban los ataques de ansiedad. Bueno, entonces ella es un testimonio muy bueno porque está completamente bien, ya no toma ningún tranquilizante. De esto han pasado como unos 6 años, de que hicimos la terapia. Ella después, en su vida, le han pasado muchas cosas, como a todo el mundo. Y ha tenido mala suerte también, porque mira, su marido le dejó durante la pandemia por otra, tela. O sea, y esto te
te minimiza, ¿no? Como persona, porque tú dices, ¿por qué me dejó? Y siempre estás buscando Sí. la culpa en ti. Sí, pero fíjate, en esos 5 años o 6 años le ha pasado eso. Luego estuvieron a punto, tuvo un problema en el trabajo de la leche, o sea, que casi estuvieron a punto de casi despedirla, y eso que ella es funcionaria. Vale, pero le ha pasado un montón de cosas, pero no ha vuelto a tener ansiedad, cero. O sea, fíjate qué cambio tan guay. Ha tenido problemas, pero está bien. O sea, vale, no le molan los problemas que ha tenido, pero no ha vuelto a tener ningún ataque de ansiedad, cero. Y no toma ningún fármaco, cero. Entonces, para mí es muy importante poner esos testimonios, y los 50 son más o menos así, ¿eh? Y voy a seguir poniendo, cada semana pongo uno. Yo creo que molará mucho porque tendremos como el banco de testimonios más grande que hay en ningún sitio. Sí, Entonces es muy importante porque la gente ve, primero, se siente identificada, ve que no es un bicho raro, y sobre todo que se puede cambiar totalmente. Así es. Existe una salida. A ver, te costará, ¿eh? Porque, como decías tú, hay que hacer un aprendizaje, hay que aprender un nuevo idioma, el idioma de la mente. Pero, oye, vale la pena. Vale la pena absolutamente. Y siento que es importante también, Rafael, ya que estamos finalizando el año, tomar un tiempo para reflexionar y desde la compasión, sin juicio, que mira que es difícil, observar lo que pensamos, por qué pensamos eso, cómo nos sentimos, si queremos seguir sintiéndonos así el próximo año y el resto de nuestras vidas, y ser conscientes, ¿no? de lo que estamos sintiendo, ponerle nombre a lo que porque a veces te pasa de que no sabes lo que sientes. Total. Nos desconocemos absolutamente, y para propiciar cambios supongo que hay que estar consciente de lo que estamos pasando. Sí, hay que ser consciente de lo que te sucede y por qué te sucede también. Te pongo un ejemplo. Porque fíjate que gran parte de la psicología que yo hago, que se llama psicología cognitiva, conductual, nosotros decimos que tus emociones las causan tus pensamientos, tu filosofía. Y a veces no te das cuenta de que tú tienes esa filosofía, pero la tienes. Voy a poner un ejemplo muy concreto, fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, la gente, todos hemos tenido algún complejo alguna vez en la vida, de feo, de tonto, de lo que sea, porque aunque sea de adolescente, ¿no? Esto, si tú tienes a cualquier tipo de complejo, es porque te lo genera un pensamiento. ¿Qué es? Debo ser guapo y tal, porque si no mi vida será un fracaso. En el fondo piensas eso. Porque necesito ser guapo para ser feliz. O de alguna manera guapo. O no puedo tener defectos físicos para ser feliz. Entonces, cuando cambias esa filosofía, ahora eso sí, de manera radical, y tú piensas, a mí me importa un carajo la cosa física, que le den. Y hay muchos argumentos para convencerte, pero cuando estás absolutamente convencido, se han acabado los complejos. Vale. Entonces, lo primero es saber, hostia, ¿qué estoy sintiendo? Que yo resulta que me siento inferior cuando estoy en grupos, cuando voy no sé qué, cuando tal, no me atrevo a hablar en público, pero no sé. Vale, ¿y por qué es? Porque tengo unas creencias que están debajo. Pero no sabemos cuáles son esas creencias, porque lo que dices tú, no conocemos ni cuál es nuestra propia filosofía, aunque está ahí, ¿eh? Ahora, yo como psicólogo, en una sesión ya sé cuál es tu filosofía sobre lo que cojeas perfectamente, porque estoy entrenado para ello. Pero, entonces, claro, este es el primer paso, conocerse, sí. Que no nos conocemos. No nos conocemos absolutamente. Y cuando logramos ser conscientes de lo que estamos sintiendo, que yo creo que en el último tiempo yo he hecho ese trabajo, ¿no?, de autoconocimiento, luego viene el aceptar radicalmente lo que Estamos sintiendo y exponernos. También, Tú mencionas en tu libro la metáfora de la cloaca. Cuéntanos. Mira, esto funciona para los ataques de pánico, para la hipocondría y para el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. Y es que las personas se han de desensibilizar a través de estar en contacto con su miedo, de exponerse al miedo. Entonces yo explico la metáfora de la cloaca. La cloaca es que si ahora nos contratan para trabajar en las cloacas a ti y a mí, nos sucederá que iremos el primer día o los primeros días y aquello huele una peste en las cloacas tremendas. Pero veremos que a lo mejor hay unos compañeros nuestros veteranos que se comen un bocadillo ahí. Nosotros, ¿pero qué hacéis? Pero si dan ganas de vomitar. Y ellos se ríen. ¿Vale? Pero ¿qué pasará? Que al cabo de un mes de nosotros ir cada día ya, nos va a suceder lo mismo. Nuestro cerebro habrá eliminado la percepción de la peste aquella y no notaremos nada. Fíjate que esto yo lo llamo, es un fenómeno de desensibilización neuronal. Y esto es universal. Le pasa al pescatero, con los peces, con el pescado. Le pasa al forense que abre cuerpos y tampoco le importa.
Entonces nosotros buscamos con nuestra terapia hacer lo mismo. La persona se enfrenta a esa ansiedad, a esos ataques de ansiedad, se enfrenta cada día, con un talante de aceptación y calma, y la mente va eliminando ese temor, va eliminando. Y llega un momento en que los pacientes te lo dicen. María José, de la que te hablaba antes, lo decía también. Dice, es como si hubiese ido a IKEA y me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo. Ya no tengo miedo. No sé por qué, ya no tengo miedo. Vale, ha sido a través de exponerse. Claro. Y de la suma, supongo, de estar trabajando día a día, porque yo considero que todos podemos todos podemos tener el problema que queramos, depresión, ataque de ansiedad, y no lo podemos eliminar de un día para otro, pero sí saberlos, ¿no? Gestionar el día a día, los cambios, el trabajar en nosotros mismos. El problema es que nos descuidamos, ¿no? Nos dejamos para después. Claro, claro. Claro, ese es otro tema. Es decir, yo creo que nuestra salud mental la tienes que priorizar. La tienes que priorizar, porque, a ver, hay que hacer un esfuerzo serio, diario y radical, ¿eh? Si no, no vas a cambiar nada. Entonces, claro, lo has de hacer tu prioridad. Porque si empiezas, no, es que tengo otras cosas para hacer, no, es que ahora tengo mucho lío. Bueno, pues nunca lo harás. Rafael, es que yo creo que nosotros priorizamos todo, nuestro trabajo, Sí. nuestra pareja, nuestros hijos, Sí. y nuestra salud mental. Ni siquiera nos tomamos el trabajo de cada día hacer algo por ella. Y tú puedes tenerlo todo, puedes tener dinero, Eso puedes es. tener la mejor posición Eso profesionalmente, pero si no tienes salud mental no tienes nada, porque no vas a lograr agradecer ni valorar absolutamente nada, Rafael. Totalmente. La cabeza es el motor de todo. Entonces, cuida el motor, cuida la sala de máquinas, el ordenador. Es lo esencial, porque sin eso, sin esa salud mental vas a ser un desgraciado, tengas lo que tengas. Y si tienes salud mental, vas a ser feliz, tengas lo que tengas. Por lo tanto, tienes que hacerlo tu prioridad. Es el aprendizaje número 1. Es lo esencial. Fíjate que la gente espiritual hacen también un símil muy parecido. Ellos piensan, no, Dios es lo primero. Claro, claro. Tu bienestar espiritual o psicológico tiene que ser lo primero, porque es lo único que importa, es lo básico. ¿Por qué tenemos que leer sin miedo? Hombre, yo creo que primero, si tienes ataques de pánico, TOC o hipocondría, rápido, léelo, porque ahí se narra muy claramente cómo cientos de miles de personas lo han superado sin fármacos, ellas por sus medios. Si no lo tienes, también es muy interesante, porque el método que se narra en mi libro Sin Miedo, en realidad también sirve para tratar cualquier otro miedo. También funciona. Que los tenemos segurísimo. Claro, que los tenemos seguros. Por lo tanto, también te va a ir bien. Además, vas a conocer cómo funciona la mente, incluso cómo se solucionan problemas psicológicos, incluso severos como estos. Que en cualquier momento podemos caer en una depresión. Total, podemos caer en todo lo que hemos dicho, ataques de pánico, TOC, depresión. Fíjate que yo he tenido, por ejemplo, en ataques de pánico, he tenido entre mis pacientes, yo qué sé, bomberos, policías condecorados, grandes ejecutivos, políticos de primera línea, gente súper fuerte, pero que cayeron en la trampa, en una trampa mental del miedo al miedo, y dicen, no me lo puedo creer, pero si yo era el más fuerte del lugar, bueno, pero ahora no. ¿Por qué? Porque todos podemos caer en esas trampas mentales. Por lo tanto, nadie está libre de eso, ¿eh? Te lo digo yo, que me dedico a esto y he visto todo tipo de personas. Entonces, quien crea que yo soy más fuerte o más sano mentalmente y que yo no voy a caer en esto, ¡buf! No sabe de lo que habla. Rafael, ¿y estarás de acuerdo conmigo de que nunca el trabajo está hecho a nivel emocional? A veces yo en algún momento de mi vida he dicho, no, yo ya soy la chica más madura, lo sé gestionar todo, ya me conozco. De repente la vida me trae una situación y digo, madre mía, no voy ni por la mitad, porque la vida viene y te trae, ¿no? Esos desafíos en los cuales te toca que enfrentarte. Y digo, no, esto es trabajo de cada día. No tienes que esperar a que pase un evento trágico, un trauma, para tú ya desde ya aprender a conocerte. Totalmente. Fíjate que esto que has dicho es muy importante. Mira, ahora es cierto que con la pandemia, pues la gente, o mucha gente, lo ha pasado muy mal. Vale, pero digamos otras cosas. Mucha gente no. Mucha gente lo ha pasado fenomenal. Entonces dices, hostia, ¿cuál es la diferencia? Parte de esa diferencia es que si tú ya estás muy preparado mentalmente, lo de la pandemia no ha sido nada. Ahora, si ya no eras tan fuerte como podías ser, pues te puede afectar. Entonces, claro, mola prevenir.
O sea, es muy importante, o lo mejor, es ya ganar la fortaleza tú en el día a día, aunque no te pase nada, ser más fuerte, porque cuando ocurran las adversidades, que ocurrirán, tú estarás ya muy preparado. Entonces, eso, ahí en lo de la pandemia se ha visto claramente. Claramente. Claro, la gente que no estaba muy bien, claro, solo le faltaba eso, y ha entrado en crisis. Pero muchísima gente ha dicho, hostia, a mí la pandemia me ha ido de puta madre. ¿Por qué? Porque mira, escucha, he recortado, he estado más con mi familia, que no se podía salir a los restaurantes. Mira, he ahorrado mejor, que no pasa nada. Todo ha sido cuestión de actitud. O sea, Claro. todo depende como lo hayamos visto. Pero eso, claro, es si ya has llegado con los deberes hechos o no. Entonces, cuanto antes los hagas, mejor. Es maravilloso el conocimiento, es poder. En los momentos más difíciles es cuando más podemos hacer uso de esas herramientas. Yo, para terminar, Rafael, tengo que confesarte que te lo dije, que te lo iba a decir ahora en vivo y en directo, era que en algún momento de mi vida leí tu libro Nada es tan terrible, estaba terminando una relación muy larga y sólida y yo pensé que la vida se me iba allí. O sea, yo sentía que no tenía ni ganas de vivir. Y cuando te das cuenta de que nada es tan terrible, que nada es tan importante, que todo es un aprendizaje, dije, qué bonito cuando algo te trae luz en esos momentos tan oscuros. Por eso digo que la importancia de tú, para mí mi salvavidas siempre es, por ejemplo, leer un libro tuyo, ver una entrevista tuya de otro especialista que me arroja, ¿no? Otro lado, otra cara de la moneda. Y es hermoso ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Claro, porque pues, dices, no es así como lo pensaban. Claro, ¿no? claro. Me alegro mucho. De hecho, a mí me pasó algo similar cuando tenía unos 25 años, que yo ya había estudiado psicología en la universidad, pero no me dedicaba a la psicología. Pero tuve una época neurótica, estaba cabreado con mi vida, me quejaba de Barcelona, de mi novia, de mí mismo, porque no tenía éxito, estaba amargado, hasta tenía un poco de ansiedad. Y yo, por casualidad, descubrí esta psicología también, de la mano de otro autor que se llama Albert Ellis, que es uno de los padres de la psicología cognitiva. Y en ese momento, fíjate que yo ese libro lo había leído ya en la universidad, pero no me impactó nada especialmente. Pero en ese momento lo volví a releer y ¡pam! Se hizo la luz. Dije, cago, tienes razón. Yo me estoy provocando todo. Y ahí, ¡pam! Aluciné, cambió toda mi estructura mental. Y entonces dije, hostia, pues yo me quiero dedicar a esto. Quiero que mucha gente conozca que todo depende de tus pensamientos. O sea que yo paso aquello que a mí me llegó, como luego después te llegó a ti. No, y es que es maravilloso porque palabras como las tuyas o cuando las encuentras en un libro te puede cambiar la vida en cuestión de minutos. Puedes haber tenido un día de mierda, pero escuchas eso y dices, espera, es maravilloso dejar de ser víctimas de nuestra propia realidad. Rafael, cuando te necesitemos y cuando queramos acudir a tu libro, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a ver, mi último libro, que va sobre los ataques de pánico y el TOC y la hipocondría, se llama Sin miedo. Pero yo antes tengo publicados otros 4 libros que van sobre el resto de problemas, yo qué sé, pues una depre que puedas tener, cualquier queja que aparecen por ahí. Y, por ejemplo, que Nada es tan terrible es uno de ellos, de estos libros. Hay otros 3, son 4. Y nada, los podrás encontrar en cualquier librería o también información sobre lo que nosotros hacemos en mi web, que es rafaelsantandreu.es. Y en Instagram, que apareces como Santandreu Rafael. Al revés, Santandreu Rafael. No, eso quiere decir mi nombre al revés. Ok, pensé que me estaba equivocando. No. Rafael, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Es un honor escucharte. Estarás de acuerdo conmigo en que la gente está necesitando y demandando mucha información psicológica, emocional, y es maravilloso que personas como tú nos brinden esa oportunidad. Es bondadoso que nos compartan información para sentirnos mejor. Muchas gracias, Rafael. Igualmente, Angélica. Y con todos ustedes nos vemos en un próximo episodio. Un gusto haber estado conectados. Esto es Sin Rodeos.